Mateo 20. Vamos a leer hasta el versículo 7. Mateo 20. Pónganme el PowerPoint, porfa, y seguirme. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos, ¿qué? Fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, di conmigo, hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y les dijo: id también vosotros a la viña, recibiréis lo que sea justo. Pueden sentarse. Una de las cosas que estamos trabajando como iglesia, que lo vas a recordar muy bien en los últimos años, y lo seguimos hablando y estableciendo, porque cuando tú quieres establecer una realidad espiritual, una base espiritual, no es suficiente con una enseñanza. Hay que establecerlo, hay que enseñarlo, hay que traer principios y revelación sobre eso continuamente para que esa verdad se pueda establecer en nuestros corazones, porque los humanos somos muy fácil, con mucha facilidad olvidamos, con mucha facilidad, y menos si no apuntamos, y menos si no escuchamos las enseñanzas que nos imparten, lo olvidamos muy rápidamente. El evangelio de hoy en día, la gente solo está muchas veces solo viene a las congregaciones pues porque tiene una necesidad y está buscando una palabra para llenar esa necesidad. Y aunque obviamente Dios suple nuestras necesidades, pero el evangelio va más allá de mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú quieres establecer algo, verdades en una congregación que tiene un llamado y que tiene una responsabilidad y tiene un privilegio de extender el evangelio de Dios, necesitas continuamente estar rompiendo, empujando, transformando mentalidad, cambiando paradigmas. En esta congregación, hermanos, recibimos a todas las personas, y la primera fase es que vienen como ovejitas, les ayudamos, les sanamos, les abrazamos. Pero en esta congregación no pastoreamos ovejas, en esta congregación pastoreamos obreros de Dios. Amén. Servidores, ministros para la tierra, para la ciudad. Aquí no pastoreamos ovejitas, ¿sí? Las ovejitas es la primera etapa. Aquí estamos formando gente capacitada, entrenada en la verdad de Dios, para que en sus diferentes campos, en sus diferentes áreas donde viven, donde trabajan, donde Dios les ha llamado, vivan para establecer el reino y para predicar el evangelio de Jesús. Amén. Amén. Eso es lo que Jesús hizo con sus discípulos en Mateo 9. Les cambió el chip. Dice: vosotros sois la mies es mucha, los obreros son pocos, oren para que Dios envíe obreros. Pero el siguiente versículo en el capítulo 10 dice: a ver, campeones, vosotros ya oraron por obreros, muy bien, pero vosotros sois los obreros, id. ¿Sí? Porque nosotros, la iglesia es obrera. Antiguamente se creía, el paradigma era que solo los ministros de Dios eran los que cantaban y predicaban o estaban en algún ministerio local. Y aunque eso es parte, no es todo el contexto. Aquí todos somos servidores de Dios. Dios quiere que transicionemos de ovejitas que solo están llenándose a sí mismas, transicionemos a entender que tú eres un obrero para un tiempo determinado, para una generación determinada, para un momento determinado. Una de las cosas que cautivó mi corazón, el mío y el de Azucena, para venir a esta congregación a servir, fue que lo que Dios nos había hablado a mí y a Azucena para poder formar gente, para poder servir la iglesia local, para poder bendecir la nación y formar obreros y una generación que estableciera el reino de Dios, fue lo que estaba en el corazón de los pastores, de Jimmy, de Jaime, ¿sí? Y realmente venimos por eso, no venimos por ninguna otra cosa, por eso, y nos sentimos parte de esto, amamos esta visión, amamos la iglesia local, aquí nos estamos dando, aquí nos estamos entregando, y no solo aquí, sino en toda la nación. Pero era porque había un sentido de propósito, había un sentido de reino, había un sentido
trabajar para el evangelio y de trabajar para predicar a Jesús. Y eso es lo que hacemos, eso es lo que continuamente estamos trabajando, en que cada uno de nosotros entienda de parte de Dios que ha sido llamado para un campo determinado y establecer el evangelio de Jesús. El viernes le recomiendo que te consigas la charla de los líderes. Hablamos sobre los diferentes campos. Jesús dijo: el campo es el mundo. Pero luego en Juan 4 dice que los campos están listos para la siega, pero necesita de obreros que vayan a esos campos. El mundo en general es el campo total y global, pero este mundo tiene diversidad de campos. España tiene diversidad de campos. El norte tiene un determinado clima y un determinado campo y un determinado cultivo. Andalucía tiene otro determinado terreno, otro tipo de clima y otro tipo de cultivo. Pero todos esos diversidad de campos terrenales que hay en España forman el campo total que es España. El mundo es un campo y el reino de Dios necesita llegar a la diversidad de campos. Tú eres un obrero de Dios, una obrera de Dios para un determinado campo. Cuando tú entiendes esto y se te revela esto, vas a vivir alegre y contento en el sitio y en el lugar donde Dios te ha puesto, porque es tu lugar de influencia, es tu lugar de luz, es tu lugar de sal. No solo trabajamos para comer y para pagar y para tener cosas, trabajamos para establecer el reino de Dios en el campo donde Dios nos ha puesto. ¿Sí? Y como iglesia, Dios estamos multiplicando obreros. Estamos abriendo iglesias locales. Muchos en un determinado tiempo de ustedes tal vez lo sean, Dios los llame a eso, pero otros en su profesión, en su oficio, en su universidad, como amas de casa. Cuando tú entiendes el campo, el obrero para un determinado campo, tienes un conocimiento del campo, sabes cómo conectar con ese campo, vas a ser de mayor bendición. Y quiero hablarte hoy de los obreros. Quiero que en Mateo capítulo 20 para que tengamos un conocimiento mayor de la actitud de los obreros, de la actitud nuestra de servidores, de ministros del Señor. Un ministro es un servidor, ¿verdad? La palabra ministro como que llama la atención, pero es un servidor, es alguien que sirve en el reino de Dios, es un trabajador, alguien que hace una tarea, una función y que recibe un pago por ella. Si tú trabajas para el reino de Dios, Dios te va a pagar. Estos obreros fueron contratados y les dijo: los voy a contratar por 1 denario al día. Hay una paga para el que trabaja para Dios. Aunque tú no quieras, Él te va a pagar. Algunos se ponen muy espirituales y dicen: no, Señor, aunque no me pagues, yo te voy a servir. Dios es justo y Él te va a pagar. De una forma u otra, Él paga, porque Él paga bien. Y la Biblia habla de la recompensa para los que trabajan para la obra y para el reino de Dios, ¿no? Entonces, el padre de familia... el padre de familia aquí es Dios. Jesús enseñaba mucho a través de parábolas. ¿Qué es parábola? Una historia cotidiana de la vida para aplicar un principio divino. Jesús era muy sencillo y muy práctico en su evangelio. Por eso es que el evangelio llegaba a todos. Porque una verdad divina, una revelación divina, la aplicaba en su contexto diario. Por eso sus parábolas eran sobre la pesca, sobre el campo, sobre los hogares, para los niños, ¿sí? O sea, él era tan práctico. Por eso el evangelio tiene que ser práctico. Esas son parábolas, principios divinos aplicados a un contexto cotidiano de la vida. Por eso como iglesia, un obrero efectivo para el siglo XXI tiene que saber contextualizar los principios de Dios para esta época. Amén. Lo vuelvo a decir. Un obrero efectivo para el siglo XXI en el que estamos viviendo tiene que saber aplicar los principios divinos a historias cotidianas de esta época. Eso nos ayuda a que la gente lo pueda entender. Si nosotros contamos historias, pueden ayudar, pero de allá del año Catapún Chinchún va a haber un rechazo. Pero si traemos ese principio divino a un entendimiento actual donde la gente hoy lo puede entender, lo va a recibir. Y eso es lo que hace Jesús. Eso es una parábola. ¿Sí? Y él contextualizaba. Y aquí en los obreros de la viña, esta parábola tiene 2 sentidos. Uno es un sentido escatológico acerca de las etapas diversas del evangelio a través de los siglos. Pero yo quiero darle el otro sentido, el sentido práctico, porque quiero que entendamos qué quiere decir
los obreros de la viña y su diversidad de horarios. Y es lo que quiero que lo comprendamos hoy, porque nos va a ayudar para poderlo aplicar. El padre de familia aquí es Dios. Los obreros, di conmigo, soy yo. Somos nosotros, la iglesia, sus discípulos son los obreros. La viña es el mundo, la viña es la sociedad. En este caso sería la ciudad donde tú estás, esta ciudad de Móstoles, esta nación, Madrid, aquí donde Dios nos ha establecido, contextualizado, pues es aquí donde vivimos. ¿Sí? Entonces el padre de familia anda buscando obreros, servidores que vayan a trabajar, que vayan a servir en el campo, en su viña, ¿sí? Que vayan a servir. Él estaba buscando obreros para trabajar para él. Salió en la mañana y contrató obreros para la primera hora. Luego se dio cuenta que necesitaba más, regresó a la tercera hora, que eran las 9 de la mañana. Sí, la jornada laboral antiguamente en la época de Jesús era desde las 6 de la mañana hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde. La primera hora corresponde a las 6 de la mañana, la tercera hora es a las 9, la sexta hora a las 12 del día. Ahora lo vamos a ver. La sexta, la novena hora a las 3 de la tarde, la 11ª hora son las 5 de la tarde. ¿Sí? Entonces él empezó a contratar obreros de acuerdo a la necesidad en diferentes horarios, en diferentes épocas, en diferentes estaciones, conforme iba avanzando el día. ¿Sí? Conforme iba avanzando el día. Entonces cada 3 horas venía y contrataba nuevos obreros. ¿Sí? Entonces esto tiene una aplicación muy práctica que yo quiero dárselos, porque quiero que entendamos bien esto, porque todo esto nos está encaminando hacia donde estamos yendo como iglesia. ¿Sí? Estamos trabajando para la multiplicación, gente que viene a Cristo, pero también obreros que estamos multiplicando obreros para trabajar para el reino de Dios. ¿Quiénes son los obreros de la primera hora? La primera hora eran las 6 de la mañana. Di conmigo, 6 de la mañana. Seguidme, la que sigue. 6 de la mañana. Fíjate, los obreros de la primera hora. El padre de familia llega, el jefe de la obra, de la viña, llega y contrata a unos en la primera hora. ¿Sí? ¿Quiénes son los obreros de la primera hora? De una forma práctica hoy en día, representan todos aquellos que tienen el reino de Dios como su prioridad. Representan todos aquellos que tienen el reino de Dios como su prioridad. Mateo dice, busca primeramente, aquí está la palabra primero, el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que van a venir con añadidura. Los servidores de la primera hora, los que son entendidos en este sentido, son gente que el reino de Dios es su única misión de vida, es su único objetivo, que se establezca en el campo donde Dios lo ha llamado. ¿Sí? Estos obreros entienden que solo viven para Dios y sus propósitos. El reino lo es todo para ellos. Dios y el reino lo es todo para ellos. Para algunos su denominación lo es todo. Para otros su movimiento lo es todo. Para otros su empresa lo es todo. Para otros su casa, su coche, su dinero, su fama lo es todo. Para otros su familia y sus hijos lo es todo. Yo amo a mi familia y a mis hijos, pero ellos no son lo primero en mi vida. Primero es Dios y su reino. ¿Sí? Primero es Dios y su reino, y luego son ellos. ¿Y ellos lo tienen claro? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, a gente que tiene primeramente en su vida el reino, Dios y todo lo que tiene que ver con su reino. Para los de la primera hora no son sus sueños personales lo primero, son las cosas, no son las modas, es Dios y su reino. Para ellos el reino es lo primero. La justicia, la paz, el gozo, el establecimiento, el progreso, el avance son la clase de obreros donde Dios es
no solo es lo primero, es lo único en su vida. Es lo único. Es su todo. Es su vida misma. Ellos es su totalidad. Para ellos Dios no es un juego, para ellos Dios no es una alternativa, para ellos Dios no es una religión, un amuleto de la suerte, para ellos Dios no es una denominación ni un partido político, para ellos es Dios y su reino, su vida, es su todo. Son aquellos que aman la intimidad con Dios, aman tiempos con el Señor, aman buscarlo, aman la palabra, aman todo lo que tiene que ver con el evangelio, Él y su reino. Para muchos su prioridad hoy en día es el dinero, es la fama, es una buena casa, es un gran coche, es tener dinero, tener cosas y más cosas. Y qué bueno que los tengas, si Dios te los da, qué bueno que aquí tengan todo. Pero obreros de la primera hora no viven para esto, viven para Dios y su reino. Los nuevos centros de culto hoy en día de la idolatría, ¿saben qué son? Los centros comerciales. Esos son los nuevos cultos de la idolatría hoy en día, los centros comerciales. Hay que ir, hay que comprar cosas, hay necesidades. Ay, pero hay gente que nomás vive para los centros comerciales. Toda su vida son los centros comerciales. Creo que nuestro evangelismo sería más efectivo si empezamos a ir a los centros comerciales. Porque ahí está todo el mundo. ¿Sí? Ahí están en los centros comerciales. Los nuevos becerros de oro son los escaparates, las modas. Y aunque no tenga nada malo vestirte a la moda, pero la gente solo vive para eso. Son sus cuerpos, son sus vidas externas. Son los nuevos dioses del siglo XXI. ¿Sí? Y tristemente la gente solo vive para ello. Entregan ahí todas sus ganancias, todos sus esfuerzos, solo en las cosas. El Dios cosas es uno de los enemigos más difíciles del establecimiento del reino. ¿Sí? Los que no tienen como prioridad el reino solo usan a Dios para sus deseos, sus pasiones personales, sus gustos personales. ¿Sí? Pero para los obreros de la primera hora, el reino es lo primero. Para los obreros de la primera hora, Dios y su reino es lo primero. ¿Cuántos obreros de la primera hora hay aquí hoy? 5, con esos 5. Ay, aleluya, hermano. Abróchese bien los cinturones que vamos arrancando, Después de esta prédica me va a querer más. Va a ser vida su espíritu esta prédica. ¿Sí? Ahora, los obreros de la primera hora, el reino es la prioridad. Ahora, el jefe de familia se da cuenta que necesita, el jefe de la viña, más obreros, más servidores, más trabajadores. La viña tal vez es más grande, ha aumentado el trabajo. Y regresa a la hora tercera, a las 9 de la mañana. Di conmigo a las 9 de la mañana. Los números tienen una simbología, las horas tienen una simbología en la Biblia. ¿Sí? Marcos 15, 24 al 25, 24 y 25 dice: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno, y era la hora tercera cuando le crucificaron. A Jesucristo lo crucificaron a las 9 de la mañana. 9 o'clock. Good kid. En chino, Wan Chen. Lo he inventado, A las 9 de la mañana crucificaron a Jesús. Lo crucificaron por nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades, nuestros dolores. Lo crucificaron por tu culpa y por la mía. Sí. La hora tercera, lo crucificaron por la humanidad, por nuestros pecados. Este tipo de obreros de la tercera hora, me encanta esto, tienen muy presente continuamente en sus vidas el sacrificio de Jesús. Tienen muy consciente en sus vidas lo que Él hizo, no se les olvida. No juegan con la gracia.
No juegan con las cosas del reino, con lo que es prioridad en sus vidas. Tienen muy consciente, continuamente, tienen una conciencia despierta al sacrificio que hizo Jesús por nuestras vidas. Por eso son apasionados, por eso tienen hambre de Dios, por eso sirven, por eso adoran. Cuando una congregación pierde su espíritu de adoración, ha olvidado el sacrificio de la cruz. Porque entender lo que es el espíritu, el sacrificio de la cruz me mantiene adorador. Aquí y afuera, todos lados. Me mantiene con un sentido de entrega, con un sentido de sacrificio. ¿Sí? Este tipo de obreros aman la cruz, aman a su Salvador, predican la cruz, son cristocéntricos, viven para dar a conocer a Jesús. Representa también los que predican salvación. Porque ¿qué se originó de la cruz? Reconciliación con el Padre y salvación para cada una de todos aquellos que quieran arrepentirse y venir a Jesús. Venir a Él. Anhelan que la gente se salve. Predican a Cristo y a este crucificado. Predican el verdadero evangelio, el evangelio de la cruz. ¿Sí? ¿Saben qué representan los obreros de la tercera hora? Los que están dispuestos a pagar un precio porque el evangelio de la cruz sea predicado. No todos están dispuestos a pagar un precio, Y el precio es alto. Si no están dispuestos a veces a dar un pequeño porcentaje, ahora a dar un precio alto. ¿Sí? Ellos mismos toman la cruz todos los días. Tomad vuestra cruz y seguidme. El que no toma su cruz todos los días, dijo Jesús, no puede ser mi discípulo. Son obreros de la cruz. Están dispuestos, escúchame bien, están dispuestos al sacrificio. A sacrificarse por el reino, a sacrificarse por su Salvador, a sacrificarse por su Señor. Sacrifican tiempo, sacrifican fuerzas, sacrifican dinero, sacrifican todo lo que tienen, lo ponen a disposición del evangelio de Dios. Sacrifican su ser. Hay personas que no pueden ni sacrificar una hora de comida. Tengo que comer, son las 2. En las convenciones, ¿no? Ya quieren que se acabe y no ya corren todos a la comida. ¿Van a seguir queriendo después de esta prédica? Yo sí. 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 Hoy en día nadie quiere sacrificar nada. No se quiere sacrificar tiempo, dinero, cosas. Vivimos en un mundo tan lleno de placer, de egocentrismo. Nadie quiere sacrificarse, vivir una vida abnegada por Jesús. A veces en la vida hay que negarte. La vida de la cruz es a veces una vida de abnegación. A veces tienes que negar sueño, a veces tienes que negar otra cosa. Hay aspectos distintos donde Dios trata con nosotros y a veces hay que negar. Eso es abnegación, negarme. A veces sufres rechazo. Si sufres rechazo, intimidación, burla a causa del evangelio, ¿qué pasa? No pasa nada, qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Bigotito, me lo suba. Cuando llegué a España, claro, venía con una mentalidad de Superman, así super predicador latino y super líder de alabanza. Ahora voy a cambiar todo. No, me empezaron a dar unos palos. Unas burlas, unos rechazos, unos de todo. Y yo estaba, ay, uno por uno, no todos juntos, ¿no? Luego voy a una reunión de pastores y esperaba un poco de sanidad y no, me siguieron dando. Vete a tu país tercermundista, aquí no te necesitamos, aquí no necesitamos gente de afuera, nosotros podemos. Vosotros no podéis, porque si pudierais ya hubieran hecho la obra. Necesitan ayuda. Sean humildes, hombre. Le digo, si yo no soy vuestro enemigo, soy vuestro aliado. He venido a España a causa
del reino Dios me envió. Hombre, por lo menos no quiero que me den palmadas, solo por lo menos salúdenme. Sí. Se pasa rechazo, hermano, si pasa rechazo acerca de Jesús, y qué bueno, gloria a Dios, eso es una coronita más, eso es una piedrita más para tu corona. ¿Sí? O sea, a ser abnegados, se sacrifican por el reino, por su Señor. Están dispuestos. ¿Por qué los terroristas tienen tanto éxito? Porque están dispuestos a dar su vida, están dispuestos a inmolarse por las convicciones equivocadas, pero dan su vida. Tienen un sentido de honor, de sacrificio por su Dios. Los obreros de la tercera hora entienden el poder que se desata cuando te sacrificas. ¿Hace cuánto que no te sacrificas por algo, por alguien? No hablo de un sacrificio de dar tu vida. Yo llegué primero y se te mete alguien. Hey, fíjate cómo eso que no haces un acto de sacrificio por tus familiares, por tu gente, por la ciudad, por la nación. Actos de sacrificio. Toman su cruz, pagan el precio, viven para traer otros a la salvación. Estos obreros valoran el sacrificio de su Señor, por eso están dispuestos a sacrificarse también por Él y por su reino. El reino no avanza porque nos falta la revelación de lo que es el sacrificio. Dios está, y al terminar la prédica lo van a entender, están surgiendo los mártires del siglo XXI. Ya en Medio Oriente hay mártires del siglo XXI. Esos son héroes. Algunos de esos hay que quitarse el sombrero. Pero vienen los mártires a América Latina, Europa, Asia y África. Esto va a seguir creciendo. Yo soy un gente de fe, no soy un gente fatalista, pero la Biblia lo dice. Entonces, este tipo de obreros de la hora tercera siempre tienen presente el sacrificio de la cruz. ¿Cómo no iba María, la mujer que fue liberada de 7 espíritus, a adorar de esa forma? ¿Y cómo no iba a traer lo mejor a Cristo? Entendía de lo que fue libertada. ¿Cómo no iba el loco de los sepulcros, por favor? ¿Cómo no iba a adorar de esa forma? Iba a seguir a Jesucristo y iba a dar testimonio de lo que Jesús hizo en su vida si tenía un entendimiento de lo que fue libre. ¿Cuántos obreros de la tercera hora hay aquí? Ay, menos, bajó. Señor, así no vamos a ganar, Pastor Jaime, ni Móstoles. Está bajando el nivel, aleluya. Los obreros de la sexta hora. La sexta hora es las 12 del día. ¿Quiénes son los obreros de la sexta hora? A ver si... Hombre, yo espero calificar. Es la gente que va a tener una compasión genuina por los perdidos y abandonados. Son aquellos que tienen el corazón de Jesús. No porque lo cantan, dame tu corazón. Tienen el corazón de Jesús. El corazón de Jesús era la compasión hacia las multitudes, porque las miraba como ovejas que no tenían pastor, desamparadas, solas, abandonadas, y ese es el corazón de Jesús. Fue la hora sexta, a las 12 del día, cuando Jesús llegó al pozo de Jacob en Samaria y se sentó a esperar a la mujer samaritana. Juan 4:6. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta.
Un judío no podía ir a Samaria. Para un judío era muy bajo, era algo denigrante ir a Samaria. Si un judío iba a Samaria, perdía su reputación, perdía su nombre, perdía su ministerio. Y Jesús se la jugó a causa de una mujer que aparte era promiscua. Había tenido 5 parejas, o 4 o 5, bueno, varias. Dice, el que ahora tienes y el quinto no es tu marido. ¿Sí? Pero ¿por qué qué fue lo que movió a Jesús? Dice, era necesario, dice así la Escritura, que Jesús tenía que pasar por Samaria. Porque hay un tipo de personas, hay un tipo de campo en la sociedad que es el tipo de los que muchos a veces no nos acercaríamos a ellos porque nuestra cultura, nuestra educación o nuestra religiosidad nos impide ir a ellos. Un judío no podía relacionarse con ellos, no los amaba, había un odio, no los podía ni ver. Los judíos no caminaban en Samaria porque ponían en riesgo su reputación, su nombre, podían perder el trabajo, podían perder su popularidad. ¿Somos capaces de perder popularidad por entrar a un sitio, hablar a alguien de Cristo? Yo crecí en Tijuana. Nuestra iglesia es una iglesia de más de 80 años. Fue establecida, bueno, donde crecí. Ahora ya no es mi iglesia, esta ahora es mi iglesia, no la de allá. Donde me desenvolví. Pero el gobierno decidió como en los años 40, 50 que toda el área de la prostitución y los bares, las cantinas se fueran a esa zona. Y se establecieron ¿dónde? En 3 manzanas alrededor de donde estaba la iglesia. El pastor nos cuenta que varias veces quisieron irse, vender, pero Dios siempre les habló, no, aquí se me quedan. Aquí tienen que ser luz. Entonces imagínate, yo no vivía ahí, pero ahí mi pasión era la iglesia, casi todos los días estaba ahí. Y para llegar a la iglesia iba pasando de bar en bar. Ustedes saben que en América Latina los bares no son como aquí, ¿verdad? Y ahí estaba la del moño colorado. Y los mexicanos cantan patón, mariachi, bueno, un rollo. Y las chicas ahí, imagínate, uno ahí que un poco ahí intenta cuidarse, ¿no? Pues le cerraban el ojito, le invitaban. En ese ambiente creció mi familia, crecieron mis hermanos, crecimos los jóvenes. Y cuando yo le decía a muchos otros de donde venía y donde iba a la iglesia, me rechazaban. Ay, los de la Coahuila, los del bajo mundo. Pero ahí ganamos tanta gente para Cristo. No solo chicas, niños abandonados, solos, drogadictos. De ahí se levantaron pastores y ministros. Un día yo iba para la reunión en la iglesia, esos días que anda uno un poco espiritual, y voy pasando por el Chicago Clubs. El Espíritu Santo me habla, entra a ese bar, hay un hombre ahí que necesita saber de mí porque se va a quitar la vida. Ay no, ¿cómo voy a entrar ahí? Es la zona del pecado. ¿Qué van a decir de mí? ¿Y si me ve un hermano de la iglesia? ¿Y si me ve el pastor, la que se me va a liar, Señor? Y fuerte, fue bien clarito así de... Y estaba la música a tope, pum, 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 pum. Ay no, Señor. Eché unas miradas que nadie me... Y me metí.
cuando voy entrando estaba un hombre en la barra. Y el Señor me dice, ese es. Y ahí voy entre. Tums, 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 tums. Tums, tums, tums. Sí, no me vean así, sí. Y empiezo a hablar, claro, que llego y le digo, arrepiéntate porque si te metes la vida te vas a ir al infierno. Pues no, ¿verdad? Si son unos, por eso no se gana nadie. Claro, no pedí nada indecente. Una Coca-Cola, por favor. Él estaba tomando ahí no sé qué. Empezó a hablar con él. Empezamos a dialogar de una cosa, de la otra. Y cuando ya habíamos conectado un poco, le dije, estoy aquí a causa de ti. ¿Cómo que a causa de mí? Y me vio así. Le digo, no soy raro, no soy raro. Le digo, ¿crees en Dios? Bueno, sí, pero ¿quién no cree en Dios? Le digo, pues, Él ha puesto en mi corazón que venga a hablarte, porque has pensado en quitarte la vida. Y entonces ya le cambió el rostro y comenzó a llorar. Empezó a contar todas sus penas, sus sufrimientos, sus frustraciones. No podía creer él, ni yo, que Dios me haya enviado a ese sitio. Salimos, como era el bar al lado de la iglesia, lo metimos para la iglesia. Y ahí ahí ya terminamos el trabajo. ¿Qué tal si un día andas por un sitio ahí, por Villaverde o por otros sitios, y el Señor te dice, para, evangelista, ¿lo harás? Jesús no le importaba la opinión ajena. Íbamos un día, creo que Paul venía en este viaje, yo siempre he tenido carga por Warroman, siempre que paso por Warroman, un pueblo, así se llama el pueblo, Warroman. Un poco de Jaén, un poco de cultura española, Warroman. Warroman, gracias. Siempre que voy paso, y he parado varias veces a orar por el pueblo, son como 3,000, 4,000 habitantes. Íbamos a un viaje y le digo a mi amigo David, oye, paremos otra vez en Warroman, vamos a verlo y a ver si hay alguna iglesia y todo. Entonces estamos recorriendo el pueblo y encontramos una iglesia. Le digo, paremos a ver, saludar al pastor, a ver si en algo podemos venir, ayudarle, evangelizar, lo que sea. Entonces estaba cerrada y tocamos a los vecinos de al lado pensando que era el pastor. Nos abren. Y nos metimos, oye, mira, la gente en el pueblo es más abierta, ¿no? No es tan fría y tan distante. Y entramos, le empezamos a preguntar, nos presentamos quiénes somos, ¿sí? Y a mi amigo el Señor le pone en su corazón, dice, esta pareja está a punto de divorciarse. Y él me dice, oye, le digo, pues díselo, ya estamos aquí, ¿qué puede pasar? Que nos echen. Le digo, mira, tenéis problemas, empieza a llorar la mujer, empieza a llorar la hija, el marido se le llena las lágrimas, les empezamos a predicar de Jesús. O sea, ahí hicieron la oración de fe y les dijimos, miren, ustedes la tienen muy fácil, solo salen de su puerta, para acá, y se meten a la iglesia. O sea, tienes que estos tipos de obreros están abiertos. No les importa perder el qué dirán, no les importa lo que digan los religiosos. A Jesús no le importó lo que opinaron los fariseos, es más, no le importó mucho en sus 3 años de ministerio. Es la causa. Estoy hablando, hermanos, de cosas a causa del reino, amén. A causa del reino, no a causa de tu diversión y tu placer. Estoy hablando cosas que el Espíritu Santo te hará hacer a causa del reino. No les va a importar la opinión ajena ni qué van a decir. No les va a importar perder la reputación por el nombre de Jesús. Por predicar a los olvidados, los desechados. No era lo que hacía David. ¿A quién venían él? Los amargados, los enlutados, los afligidos, los endeudados. Y él los recibía y los preparaba y los capacitaba en valientes. Venimos hechos polvo, venimos desanimados, deprimidos, pero de aquí salimos valientes. Por la gracia de Cristo. No le llamaban a Jesús amigo de pecadores y de comilones y de bebedores. ¿Por qué? Porque ahí estaba.
Se relacionaba con ellos, hablaba con ellos y les predicaba. Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Cuando tú logras superar lo que piensan otros, o cuando logras superar, porque el espíritu religioso es muy intimidador, logras superar y vencer el espíritu religioso, vas a estar preparado para entrar y ser un obrero de la hora sexta. Vas a estar abierto, porque tu estructura se rompe. Dios te cambia el paradigma. Estos obreros tienen una compasión por los desechados, por los solos, por los deprimidos. Tú y yo necesitamos una fuerte dosis de compasión. Si esta iglesia quiere multiplicación y queremos ir a diversidad de campos, necesitamos una fuerte dosis de compasión y gracia hacia los perdidos. ¿Cuántos obreros de la hora sexta hay aquí? ¿Cuántos van a obedecer al Espíritu Santo cuando les pida algo así? Bueno, con esos 6 nos vamos a donde nos diga el Espíritu Santo. Los obreros de la hora novena. La hora novena. 15 horas, las 3 de la tarde. ¿Qué representa esto? Era la hora novena, las 3 de la tarde, las 15 horas, cuando Pedro y Juan se dirigían al templo a la hora de ¿qué? De la oración. Y en el camino se encuentran a un paralítico que lo ponían todos los días a la puerta del templo de Amosa a pedir dinero, a pedir limosna. Y ellos cuando iban se lo encuentran y él les pide dinero, le pide el eurillo, le pide palbocata, ¿verdad? Y ellos le dicen, mira, no traemos ahora mismo. Ay, el reino de Dios es fe. ¿Sí? Pero no tengo ahora ni plata ni oro. No tenemos, pero lo que tenemos, ¿qué tienes? ¿Qué tengo? Lo que tenemos te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y al instante anduvo, o sea, se acomodaron sus pies. Y empezó ¿cómo no va a saltar, por Dios? ¿Cómo no va a adorar después de pedazo de milagro que ha sucedido en su vida? No solo el milagro de la salvación, la sanidad física que obtuvo ahí. Estos obreros de la hora novena entienden el poder sobrenatural de Dios. Dios es sobrenatural. Y Dios sigue haciendo milagros. Dios hace milagros. No hace magia, hace milagros. Más poderosa que la magia. Son los obreros que le van a creer a Dios por milagros. Pero escúcheme bien, no milagros para sí mismo. Yo creo, es fácil creer en milagros para mí mismo. Necesito que está bien, hay que tener fe para uno mismo, para sus necesidades. Estoy enfermo, tengo que tener fe, a lo mejor algo financiero, algo de familia, de salvación. Pero ellos no hicieron un milagro para sí mismo, sino lo que tenían de Dios, el poder sobrenatural que había en ellos, lo utilizaban para los demás, para bendecir a los demás. Son los que entienden que lo que Dios les ha dado es para bendecir, para ayudar, para servir, para orar. Son los que entienden que sus dones, sus habilidades, el poder sobrenatural de ellos en su vida es para ganar a otros para Jesús, para la liberación, la sanidad, el establecimiento del reino. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, tú eres un milagro para alguien. A lo mejor nunca haces una sanidad portentosa, pero a lo mejor llegas en el momento adecuado para darle de comer a alguien. Y ese es el milagro para esa persona. A lo mejor llegas en el momento adecuado para comprarle una compra a alguien. A lo mejor llegas en el momento adecuado para bendecir a alguien, para abrazar a alguien. Y para esa persona en ese momento determinado está recibiendo su milagro. Tú y yo somos a través de Cristo milagro para la vida de otros. Son los obreros que están acostumbrados a lo sobrenatural, pero no dentro del templo, sino fuera. Porque ¿dónde hicieron el milagro? Fuera.
Está bien si pasa aquí, gloria a Dios. Pero son aquellos que se atreven en los mercados, en las plazas, en las universidades, en los hospitales. Se atreven en su contexto, en sus campos, en sus áreas de trabajo, donde quiera que anden, se atreven a orar, a hablar del Señor, a ayudar. Tú eres el milagro de Dios para alguien, tú eres la solución de Dios para alguien. Son los obreros que entienden que a través de sus vidas Dios hará grandes cosas y mayores. Los mayores milagros están por venir. Están por suceder. ¿Cuántos obreros de la hora novena hay aquí? Quiero ser un obrero también de la hora novena. La hora undécima, las 5 de la tarde. La jornada duraba de 6 a 6. Me impresiona esto. Llevo el otro día compartí de esto en la iglesia con los jóvenes y bueno, pero estoy así como que esto me está rompiendo a mí. Estoy ahorita así como con los de la hora undécima. El jefe de familia, el jefe de la obra, de la viña, sale a las 5 de la tarde, llega a la plaza, pasa por la plaza y ve a unos obreros y les dice: ¿qué estáis haciendo aquí? Ellos dicen: estamos desocupados. Nadie nos ha contratado. Y le dice: pues venid y vais a recibir lo que sea justo. Solo iban a trabajar, solo trabajaron 1 hora. Es difícil hoy en día trabajar por 1 hora. El salario mínimo en España, el mínimo en España, es 20,80 por una jornada de 8 horas. Dividámoslo entre 8, 2.50, 2.70. ¿Quién va a trabajar por 2.70 al día? ¿Tú trabajarías por 2.70 al día? No, mejor me voy al paro. ¿Tú vas a trabajar por 2.70 al día? ¿Cuánto? 270. Ah, sí, 200. Bueno, pero por 1 hora, no por 1 hora. ¿Saben quién trabaja por lo mínimo? El que tiene que mantener una familia, que tiene que mantener hijos. Porque ha habido tanto abuso en este tiempo de crisis, ¿sí? Contratando a gente fuera de lo legal, pues porque le pagaba menos. Y la gente que hacía, pues tenía que comer, tenía que pagarlo, aceptaba. A lo mejor tu trabajo valía 80 al día y bueno, me van a dar 30, pero pues 30 es mejor que nada y pues lo tenían que hacer, abusivos. Pero me impresiona la actitud y el carácter de los obreros de la 11ª hora. Porque nosotros podemos ir a buscar trabajo y te dicen: mira, te llamaremos. O tú puedes esperar ahí y te dicen: bueno, ya te llamaremos. Y si tú ves, estás ahí, ves que no te llaman, pues lo más normal es que te vayas a tu casa y esperes la llamada. A mí me ha tocado varias veces cuando he ido de muy temprano a Atocha a coger el tren o a llevar a alguien, yo miraba que se ponía mucha gente ahí enfrente de Atocha, trabajadores, los obreros que trabajaban por la mañana, y llegaban coches y se subían a veces 2 o 3 a contratarlos. Y todos querían, pero a veces decía él: yo solo puedo 2, yo solo puedo 3. ¿Cuánto el día? Tanto, bien bajo. Pero tenían que trabajar. Pero estaban esperando una oportunidad de trabajo. ¿Cómo? Los obreros de la 11ª hora esperaron 11 horas en la plaza. Puedo verlo, o sea, es muy fácil de verlo. Ellos llegaron desde las 6 de la mañana, tenían la intención y el deseo de ser contratados a las 6, y llega el jefe de la viña, pero dice: tal vez solo necesito a 8, y ellos aquí tal vez diciendo: contrátame, ¿no? Cuando alguien quiere trabajar es una desesperación, Por eso es tan doloroso y tan difícil el que quiere trabajar y no tiene trabajo. Si tú tienes trabajo, dale muchas gracias a Dios.
esperando 11 horas, porque querían curar. No se fueron, perseveraron, permanecieron. Yo no sé a cuántos de vosotros les pasó, a mí me pasó un par de veces cuando era niño, cuando, sobre todo los hombres, cuando jugábamos a los deportes en la escuela. Vamos a jugar al fútbol o al baloncesto, al básquet, y venga, hagamos 2 equipos. Y había 2 que tenían que empezar a ¿qué? A elegir, ¿no? Y generalmente elegían siempre a los más habilidosos. Tú en mi equipo, tú en mi equipo. Y los que eran menos habilidosos, los que no conocían tanto el terreno, los mandaban hasta el último. Y ahí estaban, ¿no? Yo me recuerdo de un amigo mío, un gordito, pobrecito. Es que no, él tenía otras habilidades, pero para el deporte nada. Pero siempre estaba yo. Y todos pasábamos de él. Si quedaba algo, le decíamos, bueno, métete en el que sea, pero al último. ¿Te pasó? Hoy Dios te va a sanar, no te preocupes. Como te va a contratar, se te va a sanar. A mí me pasó algunas veces. Veían cómo el dueño escogía a otros y a ellos no, pero aguantaron. Estaban esperando una oportunidad de ser usados. ¿Te imaginas qué pensaron? Un día más sin trabajo, un día más sin salario, un día más en el paro, un día más sin hacer nada. Al principio llegaban a casa y la mujer les daba caña. Pues muévete más, echa más currículos, pues muévete. ¿Qué clase de hombre eres? Inútil. Claro, en la desesperación a veces uno dice cualquier tontería. Pero fueron pasando los días y no lo contrataban, y llegaba el hombre y la mujer ya ni decía nada, solo le miraba con cara de gato con botas. Y el hombre hacía. Pasaba el Señor y no los elegía. Pero a la hora 11 llegó el tiempo, llegó su oportunidad, llegó su momento. Fueron contratados, fueron fichados. Fueron fichados. Pudieron desanimarse, pero no lo hicieron, perseveraron. Veía cómo el dueño escogía a otros y a ellos no, pero aguantaron. ¿No pasa así a veces en el círculo de la iglesia, en el círculo de trabajo? Eligen a otros y tú te enojas y dices, es que es porque es el sobrino, porque es la amiga, porque es la hija, claro, porque es el que está ahí, es el pelota, es el que trae el vinito y la manzanita. Va a haber un tiempo para ti. Si perseveras, si esperas tu oportunidad, Dios te la va a dar. Hoy Dios te la quiere dar. Y los contratos de Dios son indefinidos. Y los contratos de Dios, Él paga bien. Es justo. Fueron contratados, fueron fichados. Personalmente, hermanos, yo pasaba a todos los llamados de la iglesia, todos los que hacían pasaba. En todos los campamentos de niños adolescentes pasaba. Levantaba mis manos, a veces lloraba, a veces no, a veces me tiraban, a veces me dejaba caer. A veces esperaba que el predicador viniera y me diera una palabra de Jehová. A veces venía y a veces no, pero todo siempre era un día. Yo decía un día y miraba que otros, y yo a veces me sentía hasta más capacitado que otros, pero el pastor elegía a otros pero un día. Porque Dios ve la perseverancia, Dios ve el hambre, Dios ve el deseo de ser útil para el reino de Dios. Los que tienen hambre de ser útiles para el reino de Dios y
y perseveran en su tiempo y en su momento, Él los va a llamar. La hora undécima, escatológicamente, puedes pasar, Caleb, estoy terminando, porfa. Gracias, sí. Escatológicamente se refiere a los tiempos finales, a los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, ¿no? Yo no voy a decir cuándo Cristo va a venir, no lo sé. Hay que estar alertas, ¿verdad? Cuidando y velando. Pero viene un aceleramiento de la maldad, lo estamos viendo y hermanos, yo soy, ustedes saben que soy una persona de fe. Siempre quiero serlo. No soy fatalista, pero hay realidades que van a seguir pasando. No por eso yo tengo que dejar de orar. Algunos se hacen religiosos. No, como va a pasar lo malo, pues ¿para qué oramos? ¿Para qué buscamos a Dios? No, hay que orar, hay que velar y orar. Dice la Biblia. La hora undécima era la hora, ya estaba terminando la jornada de trabajo y era la hora más oscura. Di conmigo, hora oscura. Era la última hora, estaba oscureciendo. Era la hora más difícil para trabajar. Era la hora más complicada. Pero se necesitaban esos obreros y se necesitaban ese tipo de personas para ese último tiempo. Para esta hora hemos llegado, para este tiempo hemos nacido, dijo Esther. Tú para esta hora está esta iglesia aquí plantada en Móstoles, para este tiempo. Viene la última etapa de la humanidad, viene la última etapa de la iglesia. La última etapa será la más dura, te voy a ser muy sincero. Viene la más tenaz, la más difícil. Se van a soltar las mayores guerras del mundo. ¿Por qué son más peligrosas las guerras de hoy que las de antes? Porque hoy hay bombas nucleares. Porque hoy, antes era solo pin, pin, pin y los que había ahí. Hoy una bomba te destruye todo. Las mayores enfermedades, las plagas más terribles están viniendo, están llegando. El terrorismo más feroz. Mateo dice que vendrá el terror. Todo lo peor, es la hora más oscura, es la hora más tenaz, donde las tinieblas vienen sobre la tierra. Pero también dice la palabra de Dios que donde hay tinieblas, la luz de Dios, la gloria de Dios va a llenarlo. Y que donde abunda el pecado, porque está abundando la maldad y el pecado, va a sobreabundar ¿qué? Gracia. Tú y yo somos los obreros de la gracia, no de la condenación, de la gracia. Algunos son obreros de condenación, ay qué buenos son. Pero los obreros de la undécima hora son los obreros de la gracia, de la compasión. Preparados y llamados para vencer la oscuridad, para penetrar las tinieblas, para llegar a los lugares difíciles y ser luz. Están preparados con el poder sobrenatural, conocen el sacrificio de la cruz en sus vidas, son gente valiente, atrevida, no le tienen miedo a morir, no le tienen miedo a ir y a no volver. Esto que digo es fuerte, ¿eh? Y el que lo dice es el primero que lo recibe. La gente ve el viaje, la aventura, que voy a ir aquí para allá. Pero las veces que está uno a punto de sufrir accidentes, de morir, cuando te quedas sin una pela a causa del reino, cuando vienen los ataques en el campo, en la casa, eso la gente no lo ve. Solo ve una predicación aquí de 40 minutos. Son los mártires de Dios para este tiempo. Están dispuestos a todo por su Señor y para trabajar para el avance del reino y del evangelio. Son los que tienen los pantalones bien puestos y no se echan para atrás.
Si tienen que dar su vida, si es necesario, lo harán. Son los mártires del siglo XXI, dispuestos a sacrificarse por su Señor. Gente de fe, pero que entiende que están viviendo en tiempos de oscuridad, pero están listos y preparados y dicen al Señor: heme aquí para este tiempo. Entienden su tiempo, entienden su campo, entienden su hora. Los obreros de la 11ª hora. Ponte de pie, por favor. Somos una iglesia de la 11ª hora. Estamos preparando obreros para la 11ª hora.